Bueno, hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de la clase complementaria del 4 de septiembre de 2020. En el video anterior vimos toda una discusión acerca de la convergencia que predice el modelo de Solow, si es condicional o si es absoluta. Y en esta segunda parte vamos a ver un ejemplo del modelo de Solow de qué pasa qué pasa si no se cumplen las condiciones de I. Entonces, para esto vamos a tener un modelo de Solow con dos sectores. Entonces vamos a tener dos sectores en la economía, uno que solo usa capital, entonces podemos decir o pensar en un sector de la economía totalmente automatizado, y otro que todavía utiliza capital y trabajo, es decir, un poco menos desarrollado. Al final vamos a tener que el producto total es la suma ponderada de la producción en ambos sectores, es decir, fíjense que acá tenemos YT va a ser igual a Phi por AKT, este es el sector que es totalmente automatizado, y vamos a tener el otro sector dado por KT a la alfa, LT a la 1 menos alfa. El parámetro phi y 1 menos phi es la parte de la ponderación. Entonces, ¿qué tenemos? Nuevamente vamos a tener que alfa está entre 0 y 1, y lo mismo phi. Vamos a tener que nuestra depreciación delta es positiva. Vamos a tener un crecimiento de la población dado por n, que va a ser positivo. Y vamos a tener nuestra ecuación o el movimiento de acumulación de capital físico, que es dado por la inversión, que es nuevamente S por YT, menos la depreciación de la economía en un periodo. Esa es la ecuación con la cual yo acumulo capital. Listo. Entonces, revisemos las condiciones de nada que tiene esta ecuación. Entonces, recordemos nuestra ecuación. Está dada por nuestra función que depende de capital de trabajo, que es igual a phi por AKT más 1 menos phi por KT a la alfa, LT a la 1 menos alfa. Entonces saquemos las condiciones de nada para el sector, perdón, para el factor de trabajo. Entonces, si hacemos la derivada, sacamos la productividad marginal del trabajo, nos va a dar que esta es igual a 1 menos phi por 1 menos alfa por KT a la alfa, LT a la menos alfa. Entonces recuerden que la primera condición de nada es que el límite cuando el trabajo tiende a cero, pues la productividad marginal de este factor va a tender a infinito. Entonces en este caso se cumple. Fíjense que acá el exponente pues menos alfa es negativo, y si yo estoy dividiendo toda esta expresión por un número que tiende a cero, entonces efectivamente va a tender a infinito el resultado. Nuestra segunda condición de nada que nos dice, pues que el límite, cuando en este caso el factor trabajo tiende a infinito, pues la productividad marginal va a tender a cero. Repitiendo el paso anterior, tenemos acá nuestro exponente negativo, y si dividimos todo esto por un número que tiende a infinito, pues el resultado nos va a ser cero. Ahora revisemos qué pasa con el capital. Entonces tenemos que nuestra productividad marginal del capital va a estar dada por la siguiente ecuación, que es phi por a más 1 menos phi por alfa, kt a la alfa menos 1, lt a la 1 menos alfa. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro capital tiende a cero? Entonces, fíjense que acá yo no tengo algo que dependa del capital, entonces este phi por a va a seguir igualito, pero toda esta expresión, nuevamente, el exponente de k va a ser negativo, pues va a tender a infinito, y pues si yo le estoy sumando algo, pues igual va a tender a infinito. Entonces, digamos que esa primera condición de nada para el capital se cumple. Pero ¿qué pasa con la segunda? En este caso, vamos a tener que toda esta expresión, el 1 menos phi por alfa, kt a la alfa menos 1, lt a la 1 menos alfa, va a tender a 0, ¿sí? Pero vamos a tener todavía una parte que se está sumando, que es phi por a. Y phi por a es mayor que 0. Entonces acá ya vamos a ver que en el largo plazo mi productividad marginal no va a tender a 0, entonces va a seguir habiendo incentivos en la economía para seguir acumulando y acumulando capital. Entonces ya ustedes pueden ver que esto nos va a llevar a que probablemente, dadas ciertas condiciones, en el largo plazo tengamos un crecimiento en la economía. Ahora pasemos a resolver todo el modelo para ver cuáles son los resultados. Entonces, el primer paso, tal cual como vimos o hemos visto en estas semanas, es sacar el producto per cápita. ¿Por qué nos interesa el producto per cápita? Pues porque nuevamente
esto nos permite controlar por los efectos que tenga la población y es un mejor indicador del bienestar y de la productividad en la economía. Entonces, dividimos nuestro producto entre LT. Lo primero que vamos a hacer es separar la expresión. Fíjense que L afecta los dos lados por separado. Y acá, pues en la segunda parte de la ecuación, vamos a separar LT entre LT a la alfa y LT a la 1 menos alfa, que acuérdense como tengo la misma base y yo sumo los exponentes, me da que eso es igual a 1. Y acá sigo desarrollando un poco el álgebra. Entonces, ¿qué es lo clave? Que al final me va a quedar phi por A por el capital por trabajador más 1 menos phi por el A por el capital por trabajador kt elevado a la alfa. ¿Listo? Entonces, fíjense, es un proceso muy similar al que habíamos hecho hace 2 semanas. Y ya tenemos nuestro capital por trabajo. ¿Listo? Check. Entonces, ya una vez que tenemos el capital por trabajador, pues ahora lo que tenemos que ver es ver cómo evoluciona este capital en el tiempo. Entonces, ya sabemos que la definición de capital por trabajador es evidentemente K sobre L. Y para sacar las dinámicas, tal cual como lo vimos al principio de la clase, tenemos que sacar logaritmos y derivar contra el tiempo. Entonces, al hacer la derivada, nos va a quedar que el crecimiento del capital por trabajador es igual a la diferencia entre el crecimiento del capital agregado y el crecimiento de la población. ¿Listo? Entonces, de esta forma, vamos a reemplazar primero el LT, el crecimiento de la población, que es N, y reemplazamos el crecimiento del capital, que está dado por la expresión que tenemos acá. El siguiente paso, entonces, es reemplazar el PIB. Entonces acá, recuerden, un poco de magia, cancelamos este con este, para que me quede SY sobre KT menos delta menos A. ¿Listo? Otro truco mágico, y es, acuérdense, necesito que todo esté en términos per cápita, entonces voy a multiplicar y dividir por L, como tenemos acá. Y de esta forma me va a quedar SYT sobre LT, lo tengo en términos per cápita, y esta L de acá es como si estuviera dividiendo al capital acá. ¿Listo? Entonces acá ya me va a quedar también trabajador, capital por trabajador. ¿Listo? Entonces ya tenemos todo en términos per cápita y agregué el delta más n y luego reemplazo ya el pi per cápita porque habíamos hallado en el punto anterior. Entonces es un poco más largo, pero fíjense que por ahora no he hecho nada raro, ningún truco que no hayamos visto ya anteriormente. Entonces nos queda que el crecimiento del capital por trabajador va a ser igual a S phi por A. Acá cancelé claramente el KT que lo acompañaba, más 1 menos phi por SA KT a la alfa menos 1, menos delta más. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro capital por trabajador, o el crecimiento del capital por trabajador, mejor dicho. ¿Qué sigue? Ahora nos sigue evaluar el estado estacionario. Sin embargo, vamos a parar acá y vamos a evaluar el estado estacionario en el siguiente video.